Hola a todos amigos del Caldem, hoy estamos otro día más en el podcast Tras la Huella y tenemos con nosotros a una mujer, para mí, empoderada de verdad y una de las referentes de la caza en España. Bienvenida, Carmen Basarán. Muchísimas gracias, Virginia. Es un placer estar con vosotros y bueno, pues estoy encantada de que la entrevistadora seas tú, que como sabes, pues tenemos bastante feeling y nos conocemos desde hace tiempo. Eso es, yo te he ido siguiendo en varios eventos y he escuchado varias entrevistas tuyas y bueno, siempre ha sido un placer compartir. Para quien no te conozca, Carmen, cuéntanos un poquito, pues, ¿quién eres? Pues yo me llamo Carmen Basarán Conde, soy de Toledo, tengo 65 años, presido el Real Club de Monteros, me encanta la caza, pero me encanta el campo. Yo sobre todo siempre digo que soy una mujer de campo porque mi familia es una familia de campo. Es decir, nosotros nos incorporábamos al campo y a la caza según abríamos los ojos al mundo. Vivíamos en el campo, del campo y por el campo. Es decir, el medio de vida de mi familia era el campo, con lo cual es una infancia llena de rezos para que llueva, para que no llueva, para que no sople el solano, para que sople. Y mis hermanas y yo somos 6 hermanas. Sabíamos perfectamente, me echabas un vistazo y sabías cómo venía la aceituna, si iba a ser un buen año de criadillas, de espárragos, no, en fin, que a mí en realidad el campo me encanta. Y luego todo lo que es alrededor del campo, la caza es alrededor del campo, me encanta la ganadería, me encanta la agricultura, pero la caza pues quizás sea mi pasión. Tuve la suerte, porque entonces sea una suerte, de no tener hermanos, porque claro, es un disparate decirlo hoy en día. Pero claro, mi padre era cazador, mi madre era cazadora, y yo creo que si hubiera tenido algún hermano o varios hermanos, pues hubieran primado, como entonces primaba los chicos a las chicas, y como no tenía hermanos, pues me convertí en la sombra de mi padre en la caza para acompañarle. Y bueno, pues eso es un poco el origen de mi vida de campo. Madre mía, ¿6 hermanas y todas cazadoras o no? No, vamos a ver, ahora en la actualidad somos 5, porque murió la pequeña el año pasado, hace Vaya, lo exactamente siento. un año, y a todas nos gusta el campo, todas vamos al campo, todas les gusta la caza, pero cazadoras efectivas, es decir, de disparar, somos 2. Aunque mis hermanas son unas magníficas compañeras. Yo ya que voy perdiendo oído, pues me encanta ir con cualquiera de ellas porque me avisan. Mi hermana Matilde, que es la que va detrás de mí, yo ocupo el segundo lugar de las 6. Matilde, la que va detrás de mí, me acompaña muchísimo a Montería. Y Matilde además estaba conmigo cuando me hice novia. Bueno, esto, la mayoría de la gente sabemos lo que es el hacerse novio, Ah, perdón, sí, claro. pero si Cuando quieres, maté mi primera res de caza mayor en Montería, porque para hacerte novio, o sea, para ser montero, no vale con matar una res de caza mayor. Tiene que ser con perros y caracolas, es decir, cuando hay realas. Y fue, pues eso, hace muchísimos años, ya casi me da hasta vergüenza decirlo, porque es hace 53 años o 54 años, en la finca de mis abuelos, y estaba mi hermana Matilde, maté un venado de 6 puntas que a mí me pareció, wow, enorme de grande, con una escopeta del 24, tú fíjate. madre mía. Y claro, hoy sería delito, como lo es casi todo lo relacionado con la caza, sería delito, probablemente mi padre perdería la custodia de sus 2 hijas, y porque claro, yo tenía 11 y mi hermana Matilde tenía 9. Estábamos solas en un puesto con una escopeta del 24, entonces claro, pues diréis, qué imprudencia. Pues no, porque nosotras desde muy pequeñas sabíamos manejar las armas, sabíamos lo que implicaba. Yo ya había sido morralera de mi padre y de mis tíos mucho tiempo, mi hermana Matilde lo mismo, y entonces los niños de campo teníamos conciencia perfectamente del peligro, de la responsabilidad, de la vida, y sobre todo teníamos una conciencia muy clara de la muerte, que hoy en día se ha perdido. Un niño no tiene conciencia de la muerte, y para nosotros era tan natural la vida como la muerte. Es verdad, eso que se está perdiendo ahora mismo y forma parte de la vida, igual que Hombre, un nacimiento siempre se celebra, se ve, sí, pero la muerte parece que intentamos esquivarla y así si no la vemos, pues es no verdad, está. es verdad. Y es una pena. Abogada de profesión, Carmen, Pues cazadora por pasión. sí.
¿Lo has vinculado alguna vez, estos dos mundos? Bueno, divertidísimo, eso es divertidísimo porque, bueno, yo no he sido una buena abogada nunca, porque he llevado muchos asuntos. Yo, claro, tengo 3 hijos muy seguidos, me tuve que reciclar para el ejercicio profesional y me reciclé en la Escuela de Práctica Jurídica de La Laguna, empecé a trabajar en un despacho en Canarias, me apunté al turno de oficio y yo llevaba, porque lo que más me gusta, yo había preparado oposiciones a notarías y no aprobé. Entonces a mí me gustaba mucho el derecho privado y yo llevaba fundamentalmente derecho civil, algo de penal, y luego ya cuando nos vinimos a vivir a la península, pues ya un poco tuve que ser abogado generalista porque estaba yo sola en el despacho y apuntada al turno de oficio, y me hacía mucha gracia porque la gente, como me conocían en Toledo y sabían que era cazadora, me traían muchísimos asuntos de caza, pero muchísimos, y yo les decía, pero mira, vamos a ver, si yo por ser cazadora, no, me lo tienes que llevar, Carmen, y yo me tomaba muchísimo interés, pero me acordaba de un profesor mío de la Escuela de Práctica Jurídica que decía luchar contra la administración es como intentar abatir un elefante con una aguja de calcetar, y es verdad. Y es verdad, es así, tienes que tenerlo todo clarísimo, y aun teniéndolo todo clarísimo, siempre llevarlas de perder. Pero sí, gané algunos asuntos, entonces gané asuntos importantes y se corrió la voz de que era muy buena en esto, y bueno, pues me salían asuntos que a mí yo lo pasaba mal porque, bueno, pues no era especialmente lo que me gustaba. Y sobre todo que había veces que yo tenía que defender a gente infracciones de caza que no eran tal, que eran verdaderas infracciones de caza. Yo les echaba la bronca al cliente y decía, hombre, pero ¿cómo se te ocurre hacer esto y tal? Pero bueno, pues me veo obligada a defenderle, por supuesto. Bueno, esa es la parte menos bonita, ¿no? Claro, de la abogacía, al final, sí. Que todo el mundo necesita o tiene derecho, ¿no? Además a una defensa. Tenemos derecho a la defensa y tienes que defender con alma, vida y corazón, aunque sepas que esa persona es culpable, porque es tu profesión. Claro, eso es lo más... Yo solo he pensado alguna vez, esa controversia ahí. Pero bueno, tienes un libro, Carmen, también. Bueno, vamos a ver, tengo un libro, me hace mucha gracia. El otro día alguien, en una nota de prensa, yo es que me da una vergüenza horrorosa, dice, la escritora Carmen Basaño, ay Dios mío, por favor, pero ¿cómo se les puede ocurrir? Que va, mira, todo el mundo, a mi padre le decía que escribiera algo. Mi padre siempre se opuso, no quiso escribir nunca, escribía muy bien mi padre. Y entonces, animada por amigos míos, me empezaron, tienes que, anécdotas de tu padre, y como soy bastante vaga para escribir, pues se me ocurrió que quizá lo más original era, mi padre escribía muy bien poesía y mi abuelo era un poeta magnífico. Y yo pues también hago mis pinitos y tal. Es que en la familia tenemos muchísima facilidad para versificar. Porque mis hermanas, por ejemplo, pues todas, en cualquier momento te hacen una letrilla, tal. Y entonces reuní las poesías que tienen que ver con el campo y con la caza de mi abuelo, de mi padre, mías, y las he reunido en un libro que yo pretendía que fuera para que no se perdiera aquello y poderlo pasar a mis hijos, a mis nietos cuando los tenga, a la familia. Pero al contactar con Pedro González Arispe de La Trevere, que además es premio del Real Club de Monteros, Arte y Cultura, me dijo, Pedro, Carmen, esto lo tenemos que publicar, déjate de tonterías, hacemos una edición cortita y tal, y lo publicamos. Y a cambio, pues yo te doy unos ejemplares para tu familia, y ya está. Bueno, pues lo hicimos así. Pero es que nos vimos desbordados, porque llegó la presentación que hicimos en Canto Blanco, y tú sabes qué cantidad de gente. Y entonces Pedro vendió libros y es que nos hemos quedado sin libros en 12 días. Es una maravilla. Bueno, pues sí, pero a mí por otro lado yo decía, Pedro, tienes que haber una edición más larga, porque ya una vez te has perdido el pudor, porque a mí me da muchísimo pudor, porque la poesía siempre entraña un striptease del alma, es como desnudar tu alma. Entonces está muy bien hacerlo con esas personas que tienes cercanas, que te conocen, pero claro,
hacer eso así, pues a mí me costó incluso un disgusto con mi marido, con Vicente, porque le incluyo en el libro, hay un capítulo que se llama Amores, entonces los amores que hemos tenido los basarán, pues y claro, pues yo incluyo a mi marido. ¡Oh, Dios mío, cómo se puso! Pero esto no le importa a nadie, yo no sé por qué tú quieres que... Y bueno, pues por eso es una cosa muy íntima y tampoco quería... Pero ya una vez que das el paso y dices, bueno, pues que te conozca la gente, y sobre todo no que me conozcan a mí, que conozcan la saga de la que provengo y lo que les ha gustado el campo, lo que les ha gustado la caza, los familiares que hemos sido, ese amor que nos han inculcado por la familia, el amor que nos han inculcado por España, en fin, que mis hijos tengan claras sus raíces, igual que mis hijos las tengan el día de mañana también mis nietos. ¿Esas raíces son peculiares por algo? O sea, ¿quieres contar algo de... Pues eso, de tus... Pues mira, de peculiar, quizá lo que tiene de peculiar es que somos el prototipo del español. Es decir, con un origen geográfico que se va enriqueciendo, porque yo tengo antepasados vascos, antepasados gallegos, antepasados andaluces, entonces cómo esa sangre se va enriqueciendo, que es lo que hemos hecho toda la vida en España, no ahora esos exclusivismos, pues entonces somos una familia normal, donde tenemos esa riqueza, ese orgullo de sentirnos españoles y ese orgullo que también se ha perdido de sentirnos de campo, porque hasta hace muy poco tiempo el ser de campo era como si fueras un paleto. No sé, yo no sé si a ti te habrá pasado algo, no, porque tú eres muy joven y eso, gracias a Dios, ha cambiado, pero yo sí, en determinados ámbitos, pues me notaba, pues eso, que me veían como distinto. Yo contaba a mi madre una anécdota muy divertida, que íbamos con mi abuela a Benidorm de muy pequeñas, y entonces un día había al lado un toldo de niños de Madrid con los que jugábamos y tal, y le vino la señora a mi madre, la mamá de los niños, y dice, oye, por favor, es que esta hija tuya es que es un mal ejemplo. Y dice mi madre, ¿por qué es mal ejemplo? Y es que yo le había dicho a uno de los niños, coño, como me pisas otra vez la reguera, me voy a mi chozo. Claro, reguera, el chozo, el taco, pues yo eso era lo que yo... Y claro, decían, bueno, esta gente de dónde ha salido, ¿no? Bueno, pues eso, una familia normal, una España normal, con sangre de muchos tipos, orgullosos de dónde venimos, y luego también muy español la piña familiar, que luego ahora, pues no sé si por los avances del tiempo, por un poco los valores y principios han cambiado, pero esa piña que hemos sido la familia española, donde nos hemos ayudado unos a otros, donde hemos aguantado los envites no solo de la vida, sino muchas veces pues sucesos traumáticos en la pareja, con un hermano, pues eso también es muy español, y yo creo que casi todas las familias españolas lo tenemos. Eso yo creo que sí, que en las mejores casas, en todas, sí. La parte de campo, bueno, que tú dices, al final, yo creo que la caza y el campo, por mucho que... Bueno, yo creo que en general sí que se mantiene unido, ¿no? Pero hoy en día cada vez está más separada toda la parte de campo, y parece que las ciudades no es consciente de toda la parte de dónde venimos, de dónde sale nuestra comida. ¿Esto cómo lo ves tú también? Bueno, tus hijos son mayores, nietos aún no tienes, ¿no? No, todavía no, estoy deseando, pero no. Pero ¿cómo ves, pues de cara a tus nietos, toda esta educación, ¿no?, que se está dando eso, ahora mismo? fíjate, es un hito que tenemos pendientes la gente del rural, porque quizá como somos resignados, nunca hemos sacado los pies del tiesto, nunca, pues entonces no hemos luchado por lo nuestro. No hemos luchado y no hemos comunicado todo lo bueno que tiene el campo. A mí me encantó y me emocionó muchísimo la manifestación del 20 de marzo. Aquello fue un revulsivo total, el orgullo de ser cazador, porque había gente de campo, había organizaciones ganaderas, agricultoras, pero
aquello era una marea naranja, éramos los cazadores. Y yo creo que ahí dimos una muy buena imagen. De hecho, había, que tú estabas también, Virginia, en la Castellana, los puentes que cruzaban, gente que pasaba por allí y se quedaron y nos vitoreaban y me encantó. Y sin embargo, fíjate qué curioso que yo entro un poco en redes sociales, pero tenía en Facebook un vídeo de un desfile de cazadores en Alemania precioso, que habréis visto, que van pues, los halconeros, luego unos venados disecados, unos llevando un jabalí, una cosa preciosa, y la gente pues saludando. Pues me lo han censurado en Facebook y me lo han quitado por ofensivo. Entonces, claro, ¿qué está pasando? ¿Por qué nos ven tan mal? Pues nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para comunicar y decirles sobre todo que somos necesarios, que creamos riqueza, que el campo es así de bonito porque nosotros lo hemos hecho así de bonito, porque nosotros lo conservamos así de bonito, que la ciudad come porque en el campo está el agricultor, está el ganadero, está el cazador, y todos esos valores rurales son los que tiene que ser un escaparate para la ciudad. Los niños de la ciudad no saben cuando comen un filete que eso viene de una vaca, de un cerdo, de una oveja. Lo ven en una bandejita de poliespan y ya está. Pero no pasa nada si no es ningún trauma. Yo he visto de niña, pues la cocinera que teníamos en Montalbanejos, a la blasa, que llegaba con el pollo y allí, pum, nosotras hemos desplumado las perdices, veías matar el cordero. A mí era casi lo que más pena me daba, lo de los corderitos, porque los veía tan monos como una bola de algodón. Pero claro, me gustaba tan buenísimo que decía, es que me compensa, ¿no? Y los niños de ahora eso, no, y tendríamos que naturalizar. Antes lo hemos hablado al hablar de la vida y de la muerte. Nosotros la muerte la veíamos como una causa natural y ahora un niño de ahora de la ciudad lo tiene escondido, no es que no lo vea natural, es que se les esconde. No se la idea muestra. de dolor se esconde, la idea de la muerte se esconde. Parece que vivimos en los mundos de Yuppie. Exacto. Y bueno, de cara un poquito también a lo que comentabas de las redes sociales, ¿no? De que te habían censurado ese vídeo. Ahora mismo en redes sociales hay mucha gente cazadora que mostramos pues el mundo de la caza, cada uno desde su punto de vista y la manera en la que lo vive. ¿Tú crees que esto ayuda o no? ¿O todo lo contrario en función de cómo yo sea? admiro muchísimo, porque mira, para mí fue un revulsivo enorme. A mí me acosaron mucho en redes sociales y me dieron además donde más me dolían mis hijos. Sacaron una foto de mi hijo Pepe, bueno, fue una historia, pero para mí fue un revulsivo la muerte de Mel Capitán, ¿sabes? Aquello yo creo que nos llegó al alma a mucha gente, tuvimos una manifestación en Sol y a raíz de eso, si tú te fijas, si hacemos historia y volvemos la vista atrás, las chicas cazadoras creo que fue cuando sacaron músculo y dijeron, no, aquí estamos nosotras. Y entonces me parece fenomenal, porque se está haciendo una labor bárbara, se está dando una imagen mucho más dulce de la caza, mucho más real, porque cazadoras ha habido siempre. Que hayamos sido invisibles, pues sí, lo hemos sido. Yo tengo una amiga muy graciosa del Casar de Escalona, mi amiga Menaya, y un día que tiene un disgusto en el campo, lloraba y me decía, es que las mujeres en el campo no tenemos alma. Y no le faltaba razón, no le faltaba razón, porque muchas veces pues era así. Entonces, ahora en las redes sociales, yo creo que las chicas jóvenes lo estáis haciendo fenomenal. Hay que tener cuidado, no hay que bajar la guardia, porque hay determinadas cosas que tenemos, que yo creo que además las mujeres lo cuidamos más que los hombres, los detalles, el detalle, el hacer una fotografía bonita, no solo bonita, sino es absurdo, porque lo que decíamos de la muerte, si el animal está muerto, si está muerto, sí. Pero bueno, hacerlo con gusto. Y entonces eso viene muy bien. Es curioso, que eso lo habrás notado tú, Virginia, porque lo he hablado más de una vez con vosotras, con las de redes sociales, que las principales acosadoras son también mujeres. La acosadora más cruel, la que más daño nos hace, siempre es una mujer. Entonces eso
A mí me da mucho que pensar, ¿no? Acuérdate cuando nos llamaron floreros antes de la manifestación, que teníamos una ministra de Igualdad entonces que era muy combativa a los derechos de la mujer y no sacó en absoluto la cara por la mujer rural ni por la mujer cazadora. Pues digo que está muy bien que nosotras solas nos defendamos porque lo hacemos muy... Bueno, lo hacéis, pues yo soy un paquete en las redes sociales, lo hacéis muy, pero que muy bien. Bueno, yo creo que cada uno aportamos en la medida que podemos y que nos dejan. Al final es eso. Sí que es importante el tema de las fotografías, yo creo, cuidar esa imagen, ¿no? Y que parezca que el animal esté dormido, aunque esté muerto. Pero bueno, hay cosas que si no se muestran yo creo que es mejor, no porque no estén, sino porque no sabemos a quién llega y cómo lo van a utilizar. Sí, entonces, yo creo que es eso, Carmen. Por hablar un poquito del Real Club de Monteros, que llevas ahí Llevo aquí ese... Mira, el Real Club de Monteros es una maravilla, que su lema, que es un lema que me encanta, que es venare non es occidere, es decir, cazar no es matar. Y entonces yo creo que eso resume totalmente no la filosofía del club, sino la filosofía de lo que debe ser la caza. Tú cazas por afición, cazas, bueno, pues que es tu forma de vida. Al final está la muerte del animal. Si llega. Si llega, por eso te digo, pero no es lo único, porque tú estando en el campo estás cazando. A mí, por ejemplo, en las esperas que me han gustado mucho siempre, lo que más me ha gustado ha sido siempre el localizar la huella de un cochino que me gustara, ver las querencias, saber dónde hago el puesto, a ver, entonces eso es cazar. Igual que, por ejemplo, en la montería cazan exactamente lo mismo los monteros que los realeros. El realero está cazando, no está ojeando, está cazando. Entonces el club se forma en el año 60 por una tertulia. Entonces hay una tertulia en los bajos del Hotel Fénix. En esa tertulia pues acudían, que tenían un verbo magnífico, pues el conde de Lleves, Valdueza, el padre del Valdueza que nosotros ahora conocemos, y Jaime Foxá, el autor de Solitario. Y bueno, pues allí se empezaba a juntar gente, porque hablaban no solo de caza, que sí hablaban mucho de caza, pero hablaban de campo, y se empezó a hacer una tertulia cada vez más grande. Ya empezaron pues a ampliar el círculo, a ampliar la tertulia, porque ya se reunía más veces, tal. Bueno, ¿y por qué no hacemos un club? Y ahí nace el Club de Monteros. Entonces no era real todavía, porque estamos hablando del año 60. El club... Pues con diferentes vicisitudes, porque unas veces subía, otras veces bajaba, la gente se aburría, unas veces había dinero, otras veces no había ningún dinero. Y bueno, pues así fueron pasando los años y los objetivos del club en realidad son luchar por la pureza de nuestra modalidad reina en la caza, que es la montería, y con ella la reala. Entonces estamos inmersos en esa lucha. A mí me ha tocado vivir una época muy convulsa y que bueno, si dijera que lo he pasado mal, pues no. Bueno, yo estoy encantada de presidir el Real Club de Monteros, pero sinceramente me ha tocado bailar con la más fea, porque hemos estado recurriendo la entrada del lobo en el Lespre. Pertenecemos, yo soy vocal como Real Club de Monteros, a la Oficina Nacional de la Caza, que preparó la manifestación, la Ley de Bienestar Animal, y ahora tenemos un tema, Virginia, que es pavoroso, que es un reglamento que va a venir de Europa para regular los perros de caza, no solo las realas, los perros de caza, porque claro, los animalistas y los anticazas son muy listos, están muy bien asesorados y tienen muchísimo dinero que sale de nuestros bolsillos a través de las subvenciones, y se han dado cuenta cuál es nuestro talón de Aquiles, y nuestro talón de Aquiles son los perros, porque un cazador no es nada sin su perro, y entonces atacando a los perros es como ven que van a tener ahí una cuña importante para acabar con la caza. Y entonces ahora estamos inmersos en esa lucha, tenemos que hacerlo porque ellos son muy listos. Entonces ahora, cuando ha acabado la temporada, es cuando han empezado a trabajar en esto y quieren aprobarlo inmediatamente antes de que... Y claro, no podemos descansar. Entonces el Real Club de Monteros
pues está también en eso. Tenemos 3 premios importantes, uno literario, que es el premio Jaime Foxá, que está dotado con 3.000 euros, que nos patrocina una bodega y una almazara manchega, que son Casa del Águila. Tenemos el premio Personalidad Venatoria, donde se prima a aquella persona que ha hecho alguna acción importante, bueno, una trayectoria por la caza, por el campo. Y luego tenemos otro premio que ese no le damos todos los años, que es Arte y Cultura, que tiene que ver pues, con la cultura enfocada a lo cinegético, que curiosamente este año la Junta Directiva del Real Club Monteros ha considerado que la gastronomía es también arte, es también cultura y cultura cinegética, y se premia la labor de un chef cazador y que cocina carne de caza. Pues eso es nuestro club. ¿Y cualquiera puede pertenecer a él? Normalmente la gente, porque nosotros ni vendemos nada, ni hacemos nada, pero entonces la gente, somos un poco desconocidos, somos un club pequeño. Lo que hacemos es socialmente la entrega de premios y una montería anual, que es el tercer fin de semana de noviembre. Lo hemos hecho así en alguna finca que reúna los requisitos que nosotros queremos para enseñar a los que vienen detrás, que sea una mancha abierta, que los puestos sean carreras, que en fin, y lo pasamos muy bien. Eso hace club. Y luego hacemos actividades culturales, acogemos a escritores o a pintores o artistas que quieran presentar su obra. Y eso es. Entonces, para ser socio del Real Club de Monteros, normalmente el que quiere ser socio es porque conoce a alguien en el club. Y el requisito es que te presenten 2 socios del club, te avalan, y entonces se ve tu solicitud y entras a formar parte del club. Se paga una cuota anual, que no es una cuota nada elevada. Hay asociaciones que son más caras, y lo que sí es indispensable para ser socio del Real Club Mantero es integrarte, ser cazador, y al final somos un grupo de amigos, ¿no? Y eso es lo más importante. A mí me encanta que acuda gente joven, porque lo que necesita la caza es un poco el relevo generacional. Exacto, porque tú eres presidente, que no presidenta, del Real Club de Monteros. Bueno, haces a... Sí, verás, es que presidente, en realidad, gramaticalmente se dice presidente, ¿no? Porque es el que preside, la entidad, el presidente, y luego, pero tú lo dices, me hace gracia, porque yo no soy nada partidaria del lenguaje inclusivo. Y un día, en una mesa redonda que teníamos, lo dije, porque en determinadas intervenciones los exponentes decían queridos amigos y amigas, porque los cazadores y cazadoras, y yo me estaba poniendo de los nervios. Y entonces, cuando llegó mi intervención, dije queridos amigos, cazadores, y entonces expliqué por qué. Y es porque, fíjate, yo creo que ese lenguaje que quiere ser inclusivo, lo que hace es que nos separa, nos excluye. Pero si toda la vida hemos estudiado que el plural, el genérico, se utilizaba más, si es que no pasa nada. Yo, por ejemplo, pertenezco al Colegio de Abogados. Yo no pertenezco al Colegio de Abogados /as, ¿eh? Entonces, eres cazadora. Yo sí, muchas veces dicen, no, soy cazadora. Cuando hablas así, pues sí, pero cuando son colectivos, yo hablo de mis amigos, y entre mis amigos, por supuesto que hay muchísimas amigas, pero no estoy hablando, porque mis amigos /as, me parece ridículo. Pero en el caso del presidente, es que aunque esté metido por la Real Academia, porque un día me corrigió una periodista, muy bien, me dijo, no, Carmen, se puede decir, pero lo gramaticalmente correcto es presidente. ¿Sabes? Presidente, porque es el que preside o la que preside, pero presidente, al ser un participio, no tiene género. Claro, engloba ambos. Claro.
Es que a mí esto me encantó. Yo esto te lo escuché, no sé si fue en esa mesa redonda donde Sí, surgió, nos reímos. pero a mí me hizo muchísima gracia y me encantó. ¿Alguna historia, Carmen, que nos quieras contar? ¿Alguna anécdota? Pues que tendrás 1000, pero bueno, ¿con cuáles Tengo te muchas. quedas? A mí, bueno, os voy a contar esta porque ha fallecido recientemente, hace un mes, una persona a la que yo quería mucho, claro, era un furtivo de Navas de Escena, se llamaba Bartolomé. Entonces, fíjate lo que nos pasó, estábamos en Berrea, mi padre y yo tenía 11 años porque sé que fue el año que me hice novia, yo tenía 11 años y salimos muy temprano pues a ver la Berrea de noche y vimos a lo lejos, no en la finca de mis abuelos en Candilejo, sino en Piedras Picadas, una lumbre muy grande. Y entonces empezamos a mirar con los prismáticos, pero como era de noche no veíamos sino la lumbre. Bueno, nosotros nos fuimos a nuestro cazadero y tal. Y ya cuando volvíamos a las 12 de mediodía, con bastante calor, al pasar por allí nos fijamos y ya no había llamas, claro, había el humo, un poco de humo, se veía un quemado y ya empezamos a mirar, entonces no teníamos las ópticas que tenéis aquí, unos prismáticos normales, pues hay un quemado y tal. Y ya mi padre con un catalejo que tenía, fíjate tú, de 40 aumentos, pues empezó a mirar y dice, pues hay una res, en mitad del quemado hay una res. Pues qué cosa tan rara, pues qué habrá pasado. Y yo que entonces oía la hierba crecer, padre, que nos están dando voces. Y claro, ya, ¿cómo no vas? Y a las 12, con un calor horroroso, había que ir andando, ¿eh? Empezamos a andar, íbamos mi padre, el guarda de allí, Kiko, un guarda nuestro de Montalbanejos, que era Mariano, y yo, íbamos los 4. Y ya cuando llegamos a un reguerito, que ya el quemón estaba así encima, mi padre, Lucinio, que era el nombre del guarda de al lado, Lucinio, ¿qué te ha pasado? Y oímos una voz que dice, que manda un tiro don Paco. Entonces yo pensé que era Lucinio, yo a Lucinio le adoraba. Salí corriendo, corre, y llegué al quemado y la escena era pavorosa porque ya había buitres por encima. Y era un venado hinchadísimo, y cerca del venado había este chico, Bartolo, que entonces era joven, boca abajo, con el pantalón bajado y un tiro, el que decía la maza al jamón, un tiro así lleno de avispas y de moscarda ya. Que el pobre demudado, entonces mi padre, ¿pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y ya le contó que habían salido el día anterior 2 partidas de furtivos, una habían ido hacia Candilejo, Piedras Picadas, y otra se había ido hacia Cabañeros. Él iba con un furtivo de allí que se llamaba Perro Ramón, que le llamaban el perro, y entonces mataron ese venado. Y al sentarse, fumó un cigarro, a Ramón se le escapó el tiro y le pegó un tiro. Entonces, imagínate, la sangre y tal, asustado, vete corriendo a Candilejo y que vengan a buscarme con una burra porque yo no puedo andar. Sí, no te preocupes, tal. Y el Ramón se fue, pero Bartolo se miró el reloj y vio que eran las 6 de la tarde. Y de repente se desmayó, vuelve en sí, mira el reloj y ve que son las 6:20 y oye un ruido, ya tal. Y ve que está el otro y dice, pero Ramón, tal, ¿no has ido? Y dice, sí, he ido, ahora viene el guardia. Dice, pero si no te ha dado tiempo, no te ha dado tiempo. Y entonces lo que estaba era esperando a ver cómo se moría. Y entonces al final, pensando que se iba a morir, Ramón se largó, se fue a buscar a la otra partida de furtivos para tener coartada. Claro, esta muerte se la hubieran achacado al guarda de Candilejo o al guarda de Piedras Picadas. Y entonces fíjate qué listo el Bartolo lo que hizo. Cogió y en la escopeta, la culata de la escopeta, con la navaja puso: Perro Ramón me ha dado un tiro y me ha abandonado. O sea, porque él pensaba que se iba a morir. Le decía a mi padre, mire, don Paco, yo he estado toda la tarde tirando tiros. Y era verdad, porque nosotros eran unos pinos que estaban haciendo y cuando subíamos por la mañana temprano estaban los pinos llenos de reses. Y ese día no había reses, claro, no había reses porque había estado tirando tiros. Dice. Y luego cuando les vi a ustedes que bajaban y que seguían con el Land Rover, me he rebuscado en los bolsillos a ver si tenía un cartucho para darme un tiro antes de que me comieran los pájaros. Fíjate qué horror. Madre mía, pobrecillo. Sí, entonces bueno, se quitaron las camisas, se hicieron como una especie de mochilas
Y porque claro, si el coche estaba lejísimo, se lo fueron cargando hasta llegar al coche. Cuando llegamos al coche me dice mi padre, bueno, chata, tú te quedas aquí, que nosotros tenemos que ir. Yo creo que mi padre un poco fue por pensando si se moría, que no estuviera yo, ¿no? Y entonces a mí me dejaron allí, en mitad de... Bueno, menos mal que los niños de campo sabíamos y nos orientábamos y yo sabía dónde estaba la casa de Candilejo, pero con un calor horroroso. Y me ¿Qué dijo, mes era esto, Carmen? esto, pues a primeros de septiembre. Y, habría berrea ya, claro, sí, me sí, imagino. había berrea. Debía ser, no lo sé, fíjate, es una cosa, seguramente la familia de Bartolo lo sepa, el día exacto, yo no recuerdo, sé que era la berrea. Y claro, ellos se fueron con Bartolo a Navas de Estén al médico, el médico dijo, no, inmediatamente hay que ir a Toledo al hospital. Y bueno, nos llevamos siempre fenomenal con Bartolo, él se portó fenomenal con nosotros. A mí cuando yo me casé, era aficionada a la taxidermia. Me regaló un alco tan disecado precioso con un pájaro, nos hablábamos mucho, Navidad, un hombre simpaticísimo, muy simpático, y se ha muerto hace poco, que tuve la oportunidad de estar con la mujer y con los hijos, que es una familia extraordinaria, porque además perdonaron al tal Ramón aquel, que les podría haber quedado un rencor horroroso, ¿no? Y sin embargo perdonaron y supieron vivir en paz. Comentabas antes, bueno, antes de empezar el podcast, ¿no?, que estábamos hablando del tema de los furtivos, los diferentes tipos de furtivos que ha habido a lo largo de la historia, Claro, ¿no? sí. Que ahora mismo, pues bueno, yo creo que son furtivos trofeístas principalmente, ¿no? Hay gente que vende o que caza animales. Ahora son delincuentes. Fíjate, la idea del furtivo romántico, que lo ha habido, era gente que se pasaba muchísima penalidad en el campo, pasaban muchísimas privaciones, no tenía más remedio que cazar. Entonces, normalmente todos los alrededores de los pueblos primero estaban deforestados porque hacía frío, no había calefacciones, los hornos eran de leña, y las reses se estaban refugiando en lo que era a lo mejor bosque de propiedad privada o yo creo que acotados en esa época ni había. Bueno, el caso es que esa gente pues sí entendían mucho de caza, sabían dónde buscar el animal. Bueno, Juan Lobón, fíjate qué maravilla de libro, la historia de un furtivo. Nosotros tenemos furtivos antológicos, por ejemplo el Pico Roto, Patarra, el tío Julián Cabeza Ladeá, en fin, que de esos furtivos de antiguamente. Luego, ya cuando empiezan los rifles, y ya un poco quizá a finales del franquismo, los años 60, ya la gente no tenía hambre, esa es la verdad. Entonces empiezan, muchos lo hacían pues como un complemento, para pagar la letra del coche, para tal. Hombre, eran aficionados a la caza, no te voy a decir que no, y sabían, y lo hacían muy bien, porque tampoco te iban a matar un trofeo. Preferían matar 4 ciervas, a lo mejor, que un venado grande. Bien, y luego ahora no. Ahora el otro día me sobrecogió una noticia de unos chicos de mi tierra, de Toledo, que han sido cogidos en Soria, con, me parece que eran 12 cabezas de corzo, abandonando los cuerpos. Eso. Fíjate, la Oficina Nacional de la Caza, Artemisan, que sí, no hemos hablado de Artemisan, y habría que, pues hombre, porque nos defienden a los cazadores. Si te acosan en redes sociales, ahí tenemos Artemisan. Cuando hay un problema de estos, de furtiveo, ¿quién se persona? Los primeros, Artemisan. Tienen un equipo jurídico maravilloso, tienen un equipo de comunicación estupendo y sobre todo tienen un equipo científico envidiable, que está haciendo mucho por el campo y por la caza. Estos conteos, además es que nos hacen sentirnos útiles a los cazadores, porque te piden por favor que participes en esos censos, en los conteos. Y bueno, pues en este caso de los furtivos están haciendo una labor fantástica estas asociaciones, bueno, la oficina también, pero Artemisan fundamentalmente, y la federación, para personarse como acusación particular en todos estos casos. Tenemos un episodio pendiente con ellos también para grabar. Sí, bueno, pues ese episodio te va a salir fenomenal y además es que se lo merecen muchísimo, porque yo soy muy defensora de Artemisan porque me parece
una labor fantástica la que hacen. Así es, Carmen. Por contar un poquito y volver un poquito a la caza, de la caza de antes, de la que tú recuerdas cuando eras niña y muy jovencita, a la de ahora, ¿qué es lo que más echas de menos, que ahora mismo ya no ves? Pues fíjate, yo lo que más echo de menos es el tiempo. El tiempo. Porque ahora vamos con prisas a todas partes. Fíjate que es mucho más fácil llegar, que llegas mucho antes, porque entonces las carreteras estaban malísimas, los vehículos eran una patata, tal. Pero entonces lo que teníamos era tiempo para nosotros, para esperar a la llegada de las reses. No llevábamos cámaras de fotos, nadie nos hacíamos una foto en el tablón, ni con el animal que habías cobrado, no, pero sí era la charla, la reunión, el preocuparte por el compañero, y ahora lo que hay es muchísima prisa por volver a Madrid o a tu lugar de origen. Hay muchos casos que no esperan ni a la recogida de las reses, solamente se quedan el que ha tenido la suerte claro, para decirle al taxidermista, pues lleva, el mío es este, llévate. A mí eso me da mucha pena. A mí me gusta la reunión, por eso la Montería del Real Club de Monteros hemos decidido hacer un fin de semana. Y llegamos el viernes, hacemos una cena todos juntos, luego la montería del sábado estamos todos juntos y cenamos todos juntos. Y entonces yo creo que la caza es una actividad, la montería es una actividad social, las cacerías de es una actividad social. Como actividad social yo echo mucho menos eso. Luego hay también la caza en solitario, que a mí me encanta. Y entonces ahí en eso pues echo de menos otra serie de cosas. Por ejemplo, me doy cuenta que en mi época tú ibas a un rececho o a una espera conociendo perfectamente el terreno, y ahora cada vez más, como no tenemos tiempo, tú no conoces. A mí me llaman, por ejemplo, para ir a una cabra montés a tal, y yo voy en 0, y llego allí y no lo conozco. Vas con el guarda. Claro. Si no. Entonces lo ideal sería pues como tener como una preparación anterior. Yo no sé eso cómo se podría hacer, pero claro, entonces tú conocías perfectamente. Yo en los recechos, por ejemplo, en Candilejo, sabía a qué piedra me tenía que asomar, en qué alcornoque me tenía que tapar, de dónde venía, y entonces eso es lo que he hecho un poco de menos. Bueno, pero siempre decimos que cualquier tiempo pasado fue mejor, y ahora hay cantidad de cosas buenas, y como yo soy optimista, pues me encanta que yo veo muchas cosas buenas, y veo, por ejemplo, gente joven que dice, no, que es una población muy envejecida. No es verdad, hemos mejorado muchísimo en muchísimas cosas, y entonces, bueno, pues vamos a quedarnos con lo bueno que tenemos, que es mucho. ¿Y cómo ves el futuro, Carmen, de la caza? Pues mira, el futuro lo veo, vamos a ver, del color de la hormiga, te lo digo sinceramente. Yo estoy aterrada con el reglamento este que nos viene de Europa. Tenemos que ser muy conscientes de dónde viene el problema, y tenemos que tener mucha valentía para hacer frente a lo que se nos avecina. Y además de valentía, lo que teníamos que hacer era tener dinero, que no tenemos. A los cazaderos nuestra actividad nos cuesta dinero, y los animalistas con su actividad ganan dinero. Entonces yo eso no sé cómo se puede corregir, pero yo sinceramente pido a todos los cazadores, a la gente joven, que cuando nunca pedimos dinero para la caza. Pero pagamos a donde vayamos. Bueno, pero deberíamos entre todos decir, bueno, la manifestación funcionó muy bien, porque fíjate, nosotros que recaudábamos dinero, a mí me emocionaba ver, por ejemplo, un bizum de 5 euros, que a lo mejor era de un chaval de 16 años. Tal, o sea, pero necesitamos ser un lobby, y necesitamos ser un lobby en Europa, porque ellos lo son.
y ellos tienen muchísimo dinero. Entonces nosotros los cazadores deberíamos unirnos todos para constituir un lobby, una fortaleza, tener un buen equipo de asesores jurídicos en Europa, explicar muy bien nuestros intereses a los políticos de todos los partidos, a los animalistas también, y llevarlos a nuestro terreno y convencerles por qué somos una riqueza, convencerles por qué somos necesarios para la conservación del campo. Entonces, bueno, pues ese es el futuro. El futuro no tenemos más remedio que luchar, ser generosos y sobre todo ser muy valientes. Eso no nos queda sin duda, vamos, eso sin duda es Claro, imprescindible. claro. Y de cara a alguien que quiera empezar ahora, yo creo que la mayoría empezamos teniendo a alguien en nuestra casa, Sí. ¿no? O algún amigo, pero ¿y si hay alguien, pues bueno, que le pique la curiosidad de la caza y que no sepa por dónde empezar? ¿Tú qué le recomendarías, Carmen? Pues mira, hay gente, yo, como tú, yo los que he conocido, los de mi generación, era porque cazaba su padre, su madre, su tío, su abuelo, tal. Pero sí hay gente que cada vez más, gracias a la labor que estáis haciendo en redes sociales y gracias también a muchos libros de caza, que se empiezan a aficionar. Entonces yo lo que les recomendaría a un chico que quiere empezar es formación teórica y práctica. ¿Cómo se hace eso? Pues eso, primero integrándose en un grupo de cazadores, porque seguro que la caza le ha llegado porque ha oído un amigo, tal. No teniendo prisa, empezar como hemos empezado todos, de morraleros, no que le da la fiebre cazadora y de repente se va y se compra un 300 Manu, no, espérate, vamos a ir despacito. Entonces, que vaya así, es muy importante antes de la caza social, por ejemplo, cazar en mano con un grupo o una montería, es ir con alguien tú solo. Es muy importante que empiece primero a desbravarse solo, por seguridad. Pues es muy bueno que hacer una espera con alguien experto y hacer un rececho, ir a cazar en mano solo con alguien. Claro, lo del perro también, llevas el perro, pero el perro con mucho cuidadito, porque claro, ¿cuántos tiros a perros hemos visto de novatos? Yo he visto muchos. Entonces, bueno, pues que no tengan prisa, que no se desanimen y que es un mundo apasionante, porque yo digo siempre que la caza es un mundo de valores, que nos enseña valores, por ejemplo. Nos enseña la valentía, nos enseña la piedad, nos enseña fortaleza, nos enseña sacrificio, porque aguantamos, nos enseña esfuerzo y nos enseña una cosa que ahora los modernos llaman la resiliencia, que toda la vida se ha llamado levantarte del fracaso. Tú hierras y en vez de hundirte porque has fallado, pues el resurgir. O sea, si te pones, te enseña la amistad, te enseña la solidaridad, o sea, yo estoy aireando para que aquella armada cace, o sea, tiene tantísimos valores el mundo de la caza que yo les animo a que lo prueben, porque va a ser una experiencia maravillosa, no solamente para ellos, o sea, socialmente, sino para ellos, para su vida, Fantástico, Carmen. Me ha encantado. Ya para finalizar, me gusta acabar siempre con esta pregunta, que es ¿qué es lo que más feliz te hace a ti cuando estás en el campo? Pues a mí lo que más me ha gustado siempre es compartir. Entonces a mí me encanta, por ejemplo, cuando voy con alguno de mis hijos, verles cómo disfrutan, cómo cobrar un animal, como este año he estado con mi hijo Vicente un día que ha matado un guarro grandísimo. Es que eso me gusta, Pepe, un cochino grande, cuando vivía mi padre, compartir con mi padre. Y luego lo que me gusta es la experiencia de estar en el monte, oler, ver, estar en la reunión con esos amigos que sabes que te quieren, que te apoyan, con esos perreros que te cuentan la anécdota, que los conoces de toda la vida, que conocen a sus perros a todos por su nombre, que nos echan una mano a los monteros muchas veces sin pedírselo. En fin, es todo tan bonito que yo disfruto mucho. Estoy deseando que empiece otra vez la montería. Pues muchísimas gracias, Carmen. De verdad, ha sido un auténtico placer tenerte. Y os esperamos en el siguiente episodio de Tras la Huella. Espero que hayáis disfrutado, tanto como yo por lo menos.